Hola amigos, Pablo B con V de vuelta con otro vídeo. Me habéis sugerido que os explique cómo utilizo la Zoom H1N y ese es el motivo principal de este vídeo. Pero adicionalmente me gustaría explicar a la gente que utiliza este dispositivo por primera vez qué es lo mínimo que necesitan conocer para poder utilizar la Zoom H1N. Así que allá vamos. Bueno, pues en primer lugar, cuando recibís la Zoom H1N por primera vez, hay dos cosas que tenéis que hacer primero. Ponerle las pilas, apretando en esta tapa y deslizándola, poniendo dos pilas. Y lo segundo que tenéis que hacer es añadir una tarjeta micro SD. Voy a enseñaros la que uso yo, por si os ayuda a comprarla. Esta en concreto es la tarjeta que uso con esta máquina. Pues nada, ponéis la tarjeta aquí, con los conectores mirando hacia arriba, la deslizáis, apretáis hasta que haga clic y ya está lista la grabadora para usar. Lo siguiente que necesitáis saber es cómo encender y apagar este producto utilizando este interruptor. Simplemente lo tenéis que deslizar hacia abajo, dejarlo ahí un par de segundos y como veis la grabadora se enciende sin ningún problema. Si necesitáis apagarla pues sería exactamente lo mismo. Le dais abajo, apretáis hasta que se apague. Otra cosa que necesitáis saber es el botón de grabar, que es este. Si queréis grabar sonido, apretáis este botón. Si queréis parar de grabar, apretáis este otro botón. Después tenéis 4 botones que son importantes para operar esta grabadora y un dial que es el que veis aquí arriba. Este dial os permite ajustar la sensibilidad del micrófono, de tal manera que si lo movéis hacia números mayores, como estoy haciendo ahora, la sensibilidad del micrófono incrementa, mientras que si lo muevo a valores menores, la sensibilidad del micrófono disminuye. Y en unos segundos os voy a mostrar cómo se utiliza ese dial correctamente. Después aquí tenéis 4 botones que voy a pasar a explicaros en un segundo. Pero antes de explicar la función de estos 4 botones, tengo que explicaros algo que a mí me parece importante, que es cómo acceder a el menú de configuración de esta grabadora. Pues nada, con la grabadora apagada apretáis este botón que tiene el icono de la papelera y el interruptor para encendido. Y lo apretáis hasta que se enciende la máquina. Y de esta forma accedéis al menú. Como veis aquí, podéis utilizar estos 4 botones para operar el menú. Esto pensé que era importante el saberlo, porque a lo mejor en el futuro lo necesitáis usar. En todo caso, yo voy a apagar la grabadora y paso a explicaros para qué sirven todos estos botones. Bueno, pues estos 4 botones que veis aquí son Audio, Low Cut, Limiter, Auto Level. Audio os permite seleccionar el tipo de fichero que va a contener el audio que estáis grabando. Como veis tenéis varias opciones. En mi caso particular, ya veis que tenéis la opción MP3 o WAV. En mi caso particular, yo creo que para la mayor parte de las situaciones, lo que utilizo es 48K 24 bit. Este formato de fichero os permite grabar en la mayor parte de las situaciones y es el que siempre uso, jamás lo cambio. Después tenéis Low Cut. Low Cut os permite bloquear determinadas frecuencias para que no aparezcan en el fichero que estáis grabando. Normalmente lo que yo hago, ya veréis, tenéis varias opciones, 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz y lo podéis apagar. En mi caso, cuando yo estoy grabando voz humana, por ejemplo cuando estoy grabando mi voz, lo voy a poner a 80 Hz, porque de esta manera se bloquean frecuencias de sonido que no están en el rango de la voz humana y como consecuencia hay un sonido más limpio. Si estuvieras en una situación en la que hubiera, por ejemplo, viento o que hubiera ruido de fondo y quisierais acabar con un fichero de sonido con un sonido más puro, podríais tener la posibilidad de incrementar el límite de los hercios donde se va a cortar el sonido a un valor más alto, en este caso 120, o podéis llegar hasta 160, 160 es el máximo. El problema que tenéis con esto es que si subís demasiado el valor de Low Cut, la calidad del sonido va a ser afectada. Entonces, en mi caso, lo que tengo tendencia a hacer es, si estoy grabando voz, uso un Low Cut de 80 Hz y en el resto de los casos lo quito o apago esa opción.
Después, limiter. Limiter lo que hace es evitar lo que se llama clipping, que es cuando la intensidad del sonido sube demasiado. Creo recordar que era que cuando llega a un sonido superior a menos 6 decibelios, se corta el sonido para evitar que el fichero de audio se estropee. Y es una medida de seguridad. Por ejemplo, si estáis en un sitio como puede ser una habitación, por ejemplo, donde el sonido está más bien controlado, no tendría ningún sentido usar el limiter. Y yo personalmente tengo que decir que tengo esta opción en off todo el rato. Y finalmente, auto level. Para explicar lo que hace auto level, tengo que explicar lo que hace esta rueda de aquí. Como decía antes, esta rueda sirve para ajustar la sensibilidad del micrófono. Cuando seleccionáis Auto Level en On, lo que estáis haciendo es darle permiso a la Zoom H1N a decidir la sensibilidad de los micrófonos de acuerdo a la intensidad del sonido. Y por supuesto, si seleccionáis esto, si encendéis esta opción, no vais a poder usar esta rueda. No vais a poder ajustar la sensibilidad del micrófono manualmente. Yo personalmente tengo tendencia a apagar esta opción y utilizar la rueda. ¿Y cómo utilizo la rueda? Muy sencillo. Cuando estáis a punto de grabar el sonido, lo que tenéis que hacer es vigilar la intensidad como representada en estas dos barras, y cuando veis que esta intensidad está a una altura entre menos 12 y menos 18 decibelios, usando esta rueda, os aseguráis que está en ese rango, y una vez que esté en ese rango, utilizáis la rueda para llegar a ese rango, y una vez que estéis en ese rango, la grabadora está lista para ser operada. En ese caso, pues como veis ahora, déjame ver si puedo verlo, es que me está tapando la cámara. Cuando está en una intensidad entre menos 12 y 18, pues llegamos al valor adecuado de lo que se llama gain, ajustado con esta rueda. Y una vez que llegáis a ese punto, pues la grabadora ya está lista para ser operada, o para operarla. Y finalmente, voy a daros una serie de ejemplos donde os explico qué configuración utilizaría en cada uno de estos ejemplos. Bueno, el primer caso que os voy a explicar es aquel caso en el que utilizáis un micrófono de solapa conectado a la Zoom H1N. Y dejadme que os explique. El típico micrófono lavalier tiene esta conexión. Hablando en términos locales, pues tiene 3 anillos, como veis aquí. Si vuestro micrófono de solapa tiene un conector con 3 anillos, necesitáis convertirlo a un conector de 2 anillos. Y para hacerlo necesitáis un adaptador como este. Pues enchufaríais el micrófono al adaptador y el adaptador a esta parte de la grabadora. Bueno, y una vez que lo tenéis todo conectado, encendéis la grabadora. Notar que tengo el fichero tipo WAV 48K 24 bytes. Pondría low cut a 80 Hz porque estoy grabando voz humana, y el resto de los casos yo personalmente lo apagaría. O sea que tenemos la sensibilidad del micrófono ajustada, esto jamás lo cambio, es 48K 24 bytes siempre, 80 Hz porque estoy grabando voz humana y el resto en off. Y con esto empezamos a grabar sin ningún problema, y cuando terminemos pulsamos otra vez y ya está listo. Bueno, la segunda configuración de la que os quería hablar es esa situación en la que, por ejemplo, estás grabando el sonido de una guitarra. Pues en ese caso lo primero es posicionar el micrófono a una distancia de unos 30 centímetros de donde está la guitarra. Por supuesto, pedir a la persona que está tocando la guitarra pues que toque la guitarra un poco para que podáis ajustar la intensidad de los micrófonos, de tal manera que con esta rueda ajustéis de tal manera que llegue a el rango menos 12 a menos 18 decibelios. Y una vez que lo tenéis ajustado, yo utilizaría el tipo de fichero audio que siempre utilizo, eliminaría el low cut porque quiero registrar todo el rango de frecuencias. El limiter estaría apagado y el auto level estaría apagado, y de esa forma yo pondría o situaría esta grabadora en un trípode, la dejaría fija, apretaría el botón, le pediría al guitarrista unos 5 segundos después que empezara a grabar,
que empezara a tocar la guitarra, y una vez que termine de tocar la guitarra esperaría como 5 o 10 segundos y le daría al botón para que el ruido que hago al manipular la carcasa, los botones, etcétera, no aparezca en la grabación. Puedo cortar esos 5 segundos iniciales y 5 segundos finales de la grabación y tener el sonido de la guitarra. Este es el segundo caso, la segunda configuración. Una tercera configuración podría ser, por ejemplo, cuando estoy grabando el sonido ambiente en el bosque o en un río, cuando me voy de montaña, etc. En esos casos, y para evitar las molestias de que el viento que sople influencie o aparezca en la grabación, utilizo esto que en el argot se llama gato muerto. Y lo que hace esto es evitar que el sonido del viento no acabe en el fichero de sonido que estoy grabando. Minimiza el efecto del sonido de viento gracias a estos pelos. Si queréis una alternativa más barata, podríais utilizar lo que se llama pop filter. Es el típico tapa de goma espuma. Es una cosa más barata, os permite usar el Zoom H1N como micrófono, pero también si estáis con un presupuesto limitado, pues es una opción más barata para ayudar a minimizar el efecto del sonido del viento, y también el típico pop, 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 pop. Sonido pop, pop, pop que aparece cuando estás hablando en el micrófono, pues esto lo limita. En cuanto a la configuración, en este caso particular, yo personalmente utilizaría el fichero audio que siempre utilizo. Low cut se estaría en off, limiter en off y autolevel en off. Y en estas circunstancias, pues yo posicionaría el micrófono en un trípode y lo dejaría fijo grabando el sonido ambiente. Hay que decir también que, pues que dependiendo de qué tipo de sonido estás buscando, como siempre es recomendable tener el micrófono lo más cerca posible a la fuente del sonido. Quiero decir que no es lo mismo grabar el canto de los pájaros arriba en los árboles que grabar el curso de un río que está en el suelo, hacia el suelo. Quiero decir que pongáis o que posicionéis vuestra máquina de forma adecuada. Y después, cuando empezáis a grabar, pues dejáis la máquina en paz, sin tocarla y tratando de no moverla, porque siempre que la toques, siempre que la mueves, siempre va a haber un poco de ruido derivado de tocar la máquina. Entonces yo cuando grabo sonido ambiente, o bien sostengo el Zoom H1N de manera lo más suave posible para que no haya ruido, o la dejo en un sitio y ni la toco. Así que eso es lo que haría en este caso particular. Otra opción sería la utilizar la Zoom H1N como micrófono. Pues por ejemplo, cuando estás haciendo una entrevista y pues estás hablando al micrófono y al mismo tiempo pues a lo mejor le estás preguntando algo a alguien y al mismo tiempo estás grabando la respuesta, pues o bien tenéis el micrófono en medio en una especie de trípode, o bien hablas tú, habla la otra persona, hablas tú, habla la otra persona. Y en ese tipo de casos yo personalmente lo que haría es el fichero, es el de siempre, pondría low cut a 80 Hz y el resto de opciones lo pondría en off. Por supuesto, acordaros siempre de ajustar la sensibilidad de los micrófonos antes de empezar a grabar para ponerlo en el rango de siempre, entre menos 12 y menos 18 decibelios. Y finalmente otro caso, pues por ejemplo, imaginaros que estáis en una conferencia y queréis grabar el sonido que hay en esa conferencia. Pues lo que os sugeriría es que más que sentaros en la parte de atrás de la conferencia o de la habitación o de la sala, pues que os acercaréis lo más posible a donde está la persona hablando, excepto si hay altavoces alrededor de la habitación. Y pues lo mismo de siempre. Siempre que hay voz humana, yo personalmente usaría 80 Hz, el tipo de fichero es el de siempre y yo normalmente no uso el limiter y el auto level. Eso es lo que haría en ese caso particular. Otra cosa que quería comentaros y que me parece importante es que a veces cuando estáis usando un micrófono de solapa, a mí me ha pasado de haber ajustado la sensibilidad del micrófono utilizando esta rueda y sin darme cuenta al meter este dispositivo en el pantalón, pues roza con el borde del pantalón la rueda y me cambia la sensibilidad. Lo que quiero decir con esto es que si utilizáis un micrófono de solapa después de haber ajustado gain o la sensibilidad de los micrófonos, que cuando pongáis la máquina en el pantalón que os aseguréis de que este valor no cambia, teniendo ojo de que no toquéis la rueda y de que el pantalón o el bolsillo del pantalón vuestro no toque la rueda. Otra cosa que quería comentaros, si utilizáis la opción Auto Level, lo cual quiere decir que dejáis a la máquina
decidir cómo de sensible o no es el micrófono, a mí me ha pasado más de una vez de haber empezado una grabación y normalmente, pues en este caso particular, son grabaciones donde introduzco el vídeo que voy a hacer en YouTube, pues donde digo, hey, soy no sé qué, no sé cuánto y aquí os traigo un nuevo vídeo. Pero ese primer hey suele ser en voz bastante alta y se ha dado el caso de que me ha afectado la calidad del sonido. La máquina, cuando digo ese primer hey, detecta que estoy clipping y inmediatamente baja la intensidad del sonido, lo que afecta el tono de mi voz en el resto del fichero. Lo que quiero decir con esto es que en mi caso particular yo prefiero no usar auto level y ajustar la sensibilidad del micrófono manualmente. Finalmente, otra cosa que quería comentaros es que este audio jack, es posible utilizarlo para conectar unos cascos, ajustar el volumen y escuchar lo que está grabando la grabadora. Eso es una manera de monitorizar el sonido a la vez que usáis la rueda para ajustar la sensibilidad de los micrófonos. Es como una manera de tener la seguridad de que está grabando correctamente. Y finalmente, porque no me quiero enrollar más, se ha dado el caso de utilizar la grabadora con un micrófono lavalier y no haberme dado cuenta de que el lavalier no estaba conectado, el lavalier o micrófono de solapa no estaba conectado correctamente a la máquina, a la Zoom H1N. Por eso digo que es a veces importante cuando estéis haciendo una grabación, pues hacer un pequeño test al principio, donde grabáis un sonido de pequeña longitud, un test, pues a lo mejor decís test y dejáis de grabar y después tocáis ese fichero de sonido para aseguraros que la grabadora está grabando correctamente. Para evitar que, como me pasó a mí en aquel caso, pues que todas las grabaciones que he hecho o que había hecho aquel día pues fueron al garete. Pues eso es todo, amigos. Espero que este vídeo, que ha sido hecho muy rápido y a lo mejor un poco a prisa corriendo, pues que os haya servido un poco a ayudaros a utilizar esta máquina por primera vez y compartir un poco con vosotros las cosas que he encontrado acerca de esta máquina y cómo la utilizo en diferentes casos. Como siempre, si tenéis alguna duda, cualquier duda que sea, hacedmelo saber en la sección de comentarios. Y si os gusta el vídeo y mi contenido y queréis apoyar este canal, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo. Así que os veo en el próximo vídeo y que tengáis un día estupendo.